Jehová dijo a Moisés, cuando yo pasare y viere la sangre, el ángel pasará del arco. La casa obediente confía. Confía. La fe es la garantía de que lo que usted está obedeciendo lo está haciendo porque le ha creído a Dios. La confianza. Una fe sin confianza está muerta. Es la fuerza de la fe, la confianza, confiar en Dios. ¿Qué quería Dios? Que meditáramos con Él en casa. Que su palabra fuera la fuente de la meditación. Para estar en comunión con nosotros y nosotros comunión los unos con los otros. Esto está hablándome a mí de intimidad, de oración, de hablar. El mismo Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 6, versículo 5 al 6. Que cuando nosotros oremos, no hagamos como los hipócritas. Levadura. ¿Sí recuerdan? Levadura. Sin levadura. Que no seamos como los hipócritas, sino que entrando en nuestra casa, cerrando la puerta, cerrada la puerta, entremos y hablemos a nuestro Padre que está en secreto. Está hablando de la intimidad con Dios. Está hablando de hablar con Dios. ¿Para qué dio el Cordero a las casas? Para que por medio de la palabra se meditara y entramos en comunión con Dios. Y así poder reconciliar con Dios y también con los hombres. Acabar la guerra y los pleitos y los problemas. Primeramente en casa. Eso quería Dios. Ese era el propósito de la Pascua. Por eso esta tercera acción es confiar en su gracia. No por nuestras obras. Era por la gracia de Dios. La sangre de su amado Jesús estaba representada en ese Cordero. Porque escrito está. Es imposible que la sangre de los machos cabros quite el pecado del mundo. En la sangre de Jesucristo la quita el pecado del mundo. Era gracia lo que estaban contemplando el pueblo de Israel en aquel entonces. Y es la gracia que hoy estamos contemplando también nosotros en Cristo Jesús. Solo creyendo. Hay que confiar. Y entrar en esa intimidad. Orar con Dios. Hablar con Dios. Cerrada la puerta. Encontré un caso que me llamó mucho la atención. Y está contemplado en el libro de Isaías. En el capítulo 26. Versículos 20 y 21. Estaba siendo asediado por el rey asirio Ezequías. Y Dios le dijo con el profeta: hombre, Israel, entra y cierra tu puerta. Está diciendo prácticamente: entra a tu casa, habla conmigo y relájate. Confía en mí. Y es el cántico de la confianza a Jehová. Usted lo encuentra en Isaías así. El cántico de la confianza de Jehová. El que confía en su gracia, cree a Dios y lo alaba. Ora. Hay que orar, porque en la oración entramos en la comunión y Él te dice que todo va a estar bien, porque Él estará peleando por ti y a favor de ti. ¿Qué estaba haciendo Dios en Egipto en ese entonces? Librando una guerra contra los reyes egipcios, contra los dioses egipcios, contra sus leyes y nombres que iban en contra del pueblo de Israel, pero era a favor de Israel. O sea, que todo esto que está pasando en el mundo es a favor nuestro, de los hijos de Dios. Y usted, amigo que me escucha, si usted todavía no es un hijo de Dios porque no ha aceptado a Cristo, hoy es el día. Aproveche. Esta palabra está llegando a tu corazón diciendo: Dios dispensó a Jesús para que usted sea hijo de Dios, para que esta promesa te cubra a ti, para que Dios te guarde y te cuide de la pestilencia y la mortandad. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: entrad confiadamente al trono de la gracia y en él hallaréis oportuno socorro. Gloria a Dios por su Cordero, gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por sus juicios. Los juicios eran contra los reyes egipcios, contra los egipcios, contra sus dioses, pero no contra su pueblo. Era a favor del pueblo. Estaba yo diciendo: prepárense, que se van, pero entra en casa. De aquí viene el título del mensaje: quédate en casa. Quédate en casa para que veas tu libertad. Seamos obedientes a Dios, pueblo de Dios y amigo que me escucha. La autoridad te dicen: quédate en casa, quédate en casa. Así podría decirle hoy al pueblo de Israel en aquel entonces: quedarse en casa era ver la libertad de Dios. Y así llegamos a la cuarta acción que espera Dios que el hombre ejecute para que la Pascua cumple en él su propósito. Y es adorarlo en verdad. Adorarlo en verdad. Ahí Dios había establecido la fiesta por estatuto perpetuo. Que celebremos ese gran acontecimiento que se dio en aquel entonces, allá en Egipto,
Y que hoy, gracias a la dispensación de Jesús, ya Jesús hace más de 2000 años que murió y resucitó. Estamos a 18 días de la Semana Santa. Que sean tiempos de la palabra de Dios en familia. Que sean tiempos de meditación de la palabra de Dios en familia. Y aprovechemos la pandemia, que nos están dando hasta salario. Aquí en Cartagena escuché varios testimonios de personas, adultos mayores. La agarraban en el centro, que estaban vendiendo, trabajando, y le daban 100,000 pesos. Tome, le regaló esto para su casa y se acuartele. Y ellos lloraban, literalmente llorando, porque le estaban dando dinero para que se vayan para su casa, para que tengan de qué comer. El gobierno ya en Colombia dijo que iba a ayudar a las empresas para que pagaran los salarios de las personas que no van a trabajar. Está Dios dispensándonos a favor nuestro este tiempo, para salvación, para que entremos en comunión. Quédate en casa, amigo que me escuchas en el país donde estés. Quédese en casa porque es la solución ahora mismo con lo que hay. Y Dios está respaldando esa orden de quedarnos en casa. Dios también te librará por obediente. Dios te librará por confiar en su gracia. Hay que adorarlo. Y adorarlo, de pronto podemos estar equivocados como muchos cuando leen allá en el libro de Juan, en el capítulo 4. Y leemos y hasta enseñamos que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Déjame decirte algo. Cuando Jesús dio esto, no quiso decir que había adoradores aquí. Él vino a crear esos adoradores. Solo en Él hay adoradores en espíritu y en verdad. Cuando Cristo vino y cogió a sus discípulos, los convirtió en verdaderos adoradores. ¿Cómo adoramos a Dios en verdad si no estamos en Cristo? ¿Cómo adoramos a Dios en familia si no está su palabra en medio nuestro? ¿Cómo adoramos a Dios si no se medita en la palabra y vemos lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros? ¿Cómo adoramos a Dios sin ver cómo Dios nos saca de las pruebas y las dificultades? Estamos en un tiempo precioso donde vamos a ver la gloria de Dios después de esta pandemia. Quédate en casa para que veas su libertad. Después de que el pueblo de Israel celebró la Pascua y luego que vino la mortandad, luego de eso vino la gran alegría del pueblo de Dios saliendo victorioso. Y aún dice la Biblia que muchas naciones salieron también con la iglesia del Señor en ese entonces, el pueblo de Dios en ese entonces. Yo estoy seguro que nos estamos enfrentando a una gran cosecha. Muchas almas se van a convertir en este tiempo. Y después de tanta mortandad, lo que hay es vida. ¿Quiénes morirán? Los desobedientes. ¿Quiénes morirán? Los que no confían en su gracia. ¿Quiénes morirán? Los que no aceptan su palabra. ¿Quiénes morirán? Sino aquellos que no la adoren. Dios no quiere que así sea. Dios quiere que hoy usted le reciba y cree en su nombre y se convierta en un adorador de Él también. Adorar a Dios es que debemos recordar a las generaciones presentes lo bueno y maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Decirle a nuestros hijos, contarle a nuestros hijos, primeramente en casa, lo bueno y lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros. Muchas veces no le hablamos a nuestros hijos en nuestras casas. ¿Qué es adorar sino testificar a las generaciones futuras? Hay gente que viene saliendo, niños que vienen saliendo y no van a experimentar de pronto este tiempo de epidemia, pero a ellos deben recordársele que pasamos tiempo de epidemia y que Jehová nos libró de esa epidemia. Lo bueno y misericordioso que ha sido Dios en todos los tiempos con aquel que le cree y le recibe. ¿Qué es adorar sino humillarse ante su presencia? Dice el versículo 27 de Éxodo 12. Ellos cuando escucharon esto se postraron y adoraron a Dios. La Pascua es adoración a Dios. Y son estas 4 acciones, mi querido hermano y amigo que me escuchas, que Dios demanda del hombre para que la Pascua cumpla su propósito de liberar, de salvar, de regenerar al hombre, de salvaguardarlo del día malo. Jesús, amigo que me escuche y hermano, es la Pascua de Dios para las familias de la tierra. Te hago una pregunta. ¿Eres su pueblo? Él libró en Éxodo su pueblo. Él libró en Isaías a su pueblo. Allá con Ezequiel. Hoy Dios quiere librar a su pueblo. ¿Su pueblo? ¿Eres su pueblo? ¿Quieres que Dios te libre de este día malo? Dios está muy interesado en hacerlo. Él quiere redimirte. Te hago otra pregunta. ¿Quieres salvación?
¿Quieres libertad? Entonces, para eso es la Pascua de Dios. Acepta su palabra. Obedece sus instrucciones. Confía en su gracia. Y adóralo en verdad. Para eso es la palabra. La palabra, cuando entra en nosotros, nos convierte en esos hombres que adoramos a Dios, que confiamos a Dios, que obedecemos a Dios.